Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Liña, a Santiago Fariña, que me invitaron a presentar acá un poco las ideas que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación. Creo que fue muy interesante la jornada. Voy a tratar de tocar un poquitito todos los temas que abordaron los expositores anteriores, y tratar de mirar de alguna manera este tema de la sustentabilidad o de la provisión de servicios ecosistémicos, como ya algo nos adelantó el Gaucho, pero vamos a tratar de ahondar ahora en los sistemas de producción lechero. Mi idea es una presentación un poco conceptual, la que voy a hacer, para tratar de alguna manera de unir muchas de las cosas que estuvimos viendo. Walter nos habló de qué traccionan las cosas, después el Gaucho centrado en las cuestiones más de dinámica de nutrientes y erosión. Después Carlos Perdomo específicamente con el fósforo, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? de la producción lechera, los efluentes, la salida, esta separación interesante que tenemos que tener todos claro entre las difusas y entre las dispersas, ¿no? Lo que podemos hacer en el campo, en el potrero, versus lo que podríamos hacer en la sala de ordeña, digamos. Después Sebastián con indicadores que nos ayudan un poco a saber cómo estamos, a prendernos luces rojas o amarillas o verdes, eso está bueno, tenerlo arriba de la mesa, y Leonidas con toda esta última cosa de las moléculas, ¿no? Los fitosanitarios que usamos y cómo medir y cómo tratar de manejar esas cosas mejor. Entonces mi presentación va a tratar de basarse un poquitito en la ecología, en los conceptos de ecología, y unir de alguna manera la agronomía con la ecología, que muchas veces la tenemos medio divorciada de alguna manera, y tratar de con esa mirada, con ese lente, mirar transversalmente un poquito las presentaciones anteriores y tratar de pensar un poquitito cómo diseñamos estos sistemas en una clave o usando el concepto de servicios ecosistémicos, que vamos a profundizar un poco para los que aún no lo conocen, y también pensar un poquitito en estos paradigmas de producción que estamos planteando. Esto que les voy a contar lo estamos trabajando para sistemas agrícolas y también para la ganadería, o sea que es transversal, me parece, a todos los sistemas de producción. Bueno, una de las cosas centrales que me gustaría que piensen, o que empezamos a pensar cuando hablamos de sustentabilidad, es estar todos en claro que estamos trabajando en ecosistemas, ¿sí? Y eso me parece clave, pensar de que producimos en ecosistemas y que tenemos que recordar que esos ecosistemas tienen ciertas propiedades, ciertas reglas, ciertas leyes de alguna manera, que a veces en el fragor de la batalla, digamos, tratando de producir más leche, más kilos de lo que vamos a vender, nos olvidamos un poco. Y eso no deberíamos hacerlo porque por más que, como usaba luego la palabra hoy, inadvertido, me gustaba, inadvertidamente no pensemos, estas cosas siguen ocurriendo. Y una de ellas, por ejemplo, es la relación entre la diversidad y la estabilidad. ¿Sí? Una de las cosas que tal vez no se tocaron mucho en la jornada hasta ahora es esta cuestión de la biodiversidad, cómo manejamos la diversidad de especies que tenemos en el sistema, y que sabemos por todos los ecosistemas que hemos estudiado en el mundo, que los ecosistemas cuando son diversos son más estables, ¿sí? Y obviamente nosotros queremos producir leche de manera estable, no queremos tener un año mucho, otro año poco, y toda esa variabilidad que nos genera generalmente los estreses externos, el clima, el mercado, lo que sea. Cuanto más diversos sean los sistemas, los ecosistemas siempre son más estables. Y piensen que lo que hacemos históricamente con la agricultura es hacerlos cada vez más simples. Y después nos sorprendemos un poco cuando son inestables, pero bueno, es bastante obvio que eso va a pasar. Entonces, desde el vamos tendríamos que empezar a acordarnos un poco de estas leyes, también la conservación de las masas. Si nosotros sacamos 5 kilos de nitrógeno del sistema, va a haber 5 kilos menos de nitrógeno en el sistema, salvo que entren. Y eso es muy obvio, pero sobre todo en los sistemas agrícolas, tal vez no tanto en la lechería, porque, como mostraba el Gaucho, los problemas son un poquito distintos, a veces de exceso de nutrientes, pero pasa lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos echando mucho nutriente y después decimos, uy, ¿qué pasa que en Santa Lucía está todo verde? Y bueno, un poco es por esto, nos estamos olvidando de que si echamos fósforo de más, después no nos vamos a poder bañar muy tranquilos, que es algo que seguramente todos queremos. Entonces, eso pasa por esta cuestión de
una ley casi de la termodinámica, de la física, de la conservación de las masas. El otro es la selección natural, y puedo seguir con una lista, ¿no? Pero estos son algunos de los ejemplos de las propiedades de los ecosistemas que no las vamos a poder violar de alguna manera, y que siempre que trabajemos en ecosistemas va a haber selección natural, y si aplicamos, como mostraba Leonidas recién, parece ser que somos medio los campeones de la aplicación de herbicidas. Yo pensé que ese galardón lo tenía, o fitosanitario, digamos, lo tenía Argentina, si entendí bien de lo que mostró Leonidas, y ahora lo podemos discutir. Uruguay parece que está bastante bien posicionado, lamentablemente, en el uso de fitosanitarios a nivel mundial. Entonces, por hectárea, ¿no? Entonces, creo que, bueno, si hacemos eso y si pensamos en herbicidas, evidentemente vamos a generar resistencias, y eso después nos sorprendemos de tener malezas resistentes, pero eso es bastante lógico, digamos, si aplicamos la cantidad de herbicidas que aplicamos, y la selección natural opera y va a seguir operando en los ecosistemas. Entonces, como para recordarnos un poco de que estamos produciendo en ecosistemas, y que entonces deberíamos un poco de pensar en estas propiedades. Ahora, una forma típica que tiene la ecología de unir todas estas leyes y mirar de alguna manera los ecosistemas es pensar en que los ecosistemas están compuestos por materia y energía, una cosa tal vez un poco volada, pero vamos a bajar la tierra, me parece, para que conceptualicemos todos qué significa esto. En términos de materia, lo típico que siempre pensamos es en el ciclo de la materia. Ya el Gaucho algo nos mostró, y también Carlos, con las cosas que mostró. Entonces, acá tenemos un típico ecosistema lechero, podría ser, con sus vegetales, sus herbívoros, sus carnívoros, que también están ahí comiendo estos herbívoros que no solo son vacas, sino que son obviamente otros insectos. También están los descomponedores y está el suelo. Una de las cosas que sabemos es que los nutrientes, y esto podría ser nitrógeno, vamos a decir, son absorbidos por los vegetales de la parte inorgánica del suelo, los herbívoros comen, y esta flecha grande nos importa mucho. Algunos, si son, sobre todo la vaca, otros herbívoros pueden ser comidos por carnívoros, todos mueren y hacen sus necesidades, sus heces y orina, y eso va al orgánico o al inorgánico, en el caso de la orina, y vuelve de alguna manera al suelo. Esto es lo que llamamos flechas azules, reciclado interno, y hay una flecha muy importante que es del orgánico, por los descomponedores que tornan eso inorgánico, y luego después los vegetales pueden volver a tomarlo. O sea que este ciclo es el típico que todos aprendimos alguna vez en la escuela, de la dinámica del nitrógeno, por ejemplo, en un ecosistema o en la facultad. Y entonces aparecen ahora en los sistemas productivos lo que llamamos flechas amarillas, que son estas que están por acá: fardos, granos, leche, carne, en el caso de que extraemos de los herbívoros. Y ahí aparece una de las primeras cosas: estamos sacando nutrientes del sistema, ¿sí? Y eso a priori podríamos decir, bueno, si sacamos vamos a tener menos cada vez, pero vamos a ver que es un poquito más complejo. Estas flechas amarillas nos interesa que sean grandes, obviamente, porque va a ser lo que vendemos, pero en este sistema aparece lo que llamamos las flechas rojas, ¿sí? Que era un poco lo que hablaba el Lobo Carlos, o Carlos Perdomo, o el Gaucho anteriormente. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos manejos del sistema y empezamos a perder nutrientes hacia afuera del sistema? Muchos hicieron hincapié en lo que se va para abajo, pero también en sistemas lecheros perdemos mucho nitrógeno por arriba, ¿sí? Como amonio o como óxido nitroso, en kilos tal vez es menos, pero es muy importante el impacto que tiene eso. Entonces, una de las cosas que pasa cuando diseñamos sistemas agrícolas es que somos medio los campeones de las flechas rojas, y ese es un problema grande, porque diseñamos el sistema pensando en flechas amarillas y nos aparecen un montón de flechas rojas que terminan generando problemas. Entonces, las flechas rojas tenemos que empezar a mirarlas, ¿sí? De una manera importante. Lo que tenemos que tratar obviamente es de achicar. Y aparecen lo que llamamos flechas verdes, que son las entradas de nitrógeno por deposiciones acá, o por fijación biológica, o por fertilizantes, y también, como marcaba el Gaucho hoy, una entrada bastante importante en la ración, en los alimentos concentrados de nitrógeno al sistema, ¿sí? Entonces, este es más o menos el diagrama que deberíamos tener en la cabeza cuando diseñamos los sistemas pensando en flechas azules, verdes, amarillas y rojas, y obviamente el problema acá ambiental importante son las flechas rojas. Entonces lo que deberíamos pensar es en achicar esas flechas rojas, y muchas veces lo que estamos haciendo es diseñar el sistema pensando en flechas amarillas, como aparecen flechas rojas, entonces aplicamos una pastilla, un remedio de alguna manera, ¿sí? Entonces,
ponemos ahí y estamos concentrados en tratar los efluentes, lo cual está bien, es importante eso, pero antes de eso deberíamos tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para achicar esas flechas rojas, ¿sí? O sea, tenemos que salir a correr y comer manzanas, ¿sí? Como nos dice el médico, entonces achicamos flechas rojas. Si eso no podemos o nos complica o precisamos en algún momento tomar una pastilla, tratar los efluentes, está bien, lo podemos hacer, pero no podemos vivir con los remedios, digamos, todo el tiempo y hacemos cualquier cosa y después total nos tomamos la aspirina o el ibuprofeno. No. Lo que tenemos que tratar es primero diseñar el sistema para que no tenga flechas rojas y eventualmente si tiene algo de flechas rojas podemos pensar en más insumos de alguna manera, ahora vamos a discutir eso para solucionar ese problema. Pero esto es un concepto, me parece importante, ¿sí? Comer bien, salir a correr, tratar que el sistema sea saludable, la salud del suelo, del sistema, como decía el Gaucho hoy, y después si tenemos algún problema momentáneo, sí tratar de poner más parches, más insumos, pero no depender exclusivamente de eso. Y ahora vamos a ahondar en eso, pero me parece que la analogía con la salud humana es bastante interesante acá. Eso era materia, y ustedes están acostumbrados a pensar en nitrógeno, fósforo, nos mostraba Seba potasio hoy, algunos números bastante importantes de lo negativo del potasio, del balance. Podemos pensar en la tabla periódica en distintos elementos, deberíamos hacer eso. Pero esto ahora es la energía, ¿sí? Antes veíamos los mismos, las cajas, los vegetales, los herbívoros, los carnívoros, decomponedores y el ciclo de la materia. Pensemos ahora el flujo de la energía. La materia tiene que ciclar en un ecosistema, pero la energía tiene que fluir, ¿sí? Porque viene del sol, entra por el sol acá en el sistema, pasa por los vegetales usan parte de esa energía, es consumida por los herbívoros, acá es como si viniera como un chorro de energía, así, y entra a los herbívoros respiran parte de eso, los carnívoros comen parte de los herbívoros, y todos de nuevo tiran energía a la necromasa, o esa materia orgánica del suelo más rastrojos. Y acá es una cosa importante que me parece que tenemos que empezar a pensar. Siempre cuando pensamos en materia orgánica del suelo pensamos en nutrientes y no pensamos en energía. Y la materia orgánica del suelo es un reservorio muy importante de energía del sistema, mueve cosas, la energía que está ahí. Por ejemplo, mueve a los descomponedores y eso genera un metabolismo basal del sistema muy bueno, ¿sí? Entonces la materia orgánica del suelo son nutrientes, pero es una reserva de energía importante. Piensen que en la materia orgánica del suelo podemos tener 100 toneladas de carbono, por ejemplo, en los primer metro de suelo, dependiendo del suelo, y 100 toneladas de carbono son 200 toneladas de biomasa, son un montón de cultivos de maíz, un montón de cultivos de soja, 200 toneladas de biomasa guardadas ahí abajo, ¿sí? Como energía, ¿sí? Como energía que va a mover cosas. O sea, cuando perdemos materia orgánica del suelo, perdemos nutrientes, obviamente, esos números que me mostraba el Gaucho, de 20, 30% de pérdida de materia orgánica es perder nutrientes, pero también es perder energía, es perder capacidad de hacer cosas en el sistema, ¿sí? Y eso estaría bueno que lo pensemos. Cuando sacamos energía para cosechar, entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que nos llevemos una cierta cantidad de energía del sistema, nosotros, las vacas, en leche, en granos, pero que quede energía para que vaya al suelo y para que vaya al resto del sistema. ¿Tá? Todo es estos, los carnívoros, que acá tenemos enemigos naturales, por ejemplo, o los descomponedores, no van a poder vivir, no van a poder funcionar, este sistema no va a poder funcionar si no tiene energía que nosotros le destinamos. Entonces, una de las cosas acá centrales es no ser demasiado angurrientos con la energía del sistema y cosecharla toda, no podemos hacer eso. Tenemos que pensar bien cuánta energía le vamos a dejar al sistema para que siga teniendo una buena salud, un buen metabolismo, ¿sí? Y entonces eso tenemos que pensar qué energía le dejamos, cómo le dejamos, y ahí viene toda esa parte que no me da el tiempo hoy, pero es que la materia orgánica del suelo, la necromasa, la generamos mucho con raíces, ¿sí? Le gusta comer al suelo mucho más raíces que parte aérea. Entonces, si queremos guardar energía en el suelo, lo que tenemos que pensar es cómo estamos produciendo y cuántas raíces estamos produciendo, ¿sí? Y eso no es lo mismo cuando tenemos pasturas de muchos años que cuando tenemos cultivos anuales, que producen mucho menos raíz. Incluso cuando tenemos 2 o 3 cultivos anuales, no es lo mismo que tener pasturas que generalmente producen mucha más cantidad de raíces, ¿ah? Entonces eso es algo que tenemos que empezar a pensar cuando anualizamos mucho los sistemas, ¿sí? A verdeos, a cultivos todos anuales, nos va a faltar energía para el suelo y vamos a tener algunos de los resultados negativos, como nos mostraba el Gaucho hace un rato, ¿sí? Entonces, esto es interesante, pensemos qué le gusta comer al suelo, que es el gran reservorio de energía, no solo de nutrientes, y cómo se la damos, cuánta y de qué manera. El tercer componente de los ecosistemas que me gusta
sobre todo recalcar en los agroecosistemas, es la información, ¿sí? Entonces tenemos la materia, la energía y la información. ¿Qué significa la información? La información está guardada de alguna manera en la biodiversidad del sistema, en las especies, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuánta biodiversidad, cuánta diversidad de cosas, diversidad de programas hay en ese sistema? ¿Sí? Y pensar de que cada vez que nosotros, por ejemplo, removemos una hectárea de campo natural o esos bajos que nos molestan y los sembramos también, ¿sí? Estamos sacando un montón de información, un montón de especies del sistema que, por ejemplo, nos pueden dar, como mostraba recién Leonidas, o como mostraba el Gaucho también, una función buffer, ¿no? De regular, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que van a los cursos de agua. Eso lo hacen las especies que está ahí, el suelo que está ahí, porque tiene una cierta información. Y cuando nosotros laboreamos, cuando nosotros matamos especies, cuando aplicamos herbicidas, removemos información del sistema. Deberíamos pensar eso un poquitito, qué información tiene el sistema, tanto en las especies como en el suelo, y cómo las interacciones en las especies le dan estabilidad a ese sistema, que es lo que hablábamos antes. Entonces tenemos que pensar que somos, de alguna manera, manejadores de la información de los ecosistemas. ¿Qué programa hay? De alguna manera es como que si compráramos un teléfono vacío y estamos decidiendo que, vacío no en realidad, perdón, ese teléfono tiene un montón de aplicaciones, que son la vegetación natural, probablemente si pensamos hace años, y lo que hacemos es le borramos las aplicaciones, si por ejemplo echamos herbicidas en el campo natural o si laboreamos, estamos borrando un montón de programas, de capacidades que tenía de hacer ese ecosistema, y ahora le ponemos programas nuevos, le ponemos un programa que es vaca lechera, un programa que es avena, un programa que es una pastura, ¿sí? Le ponemos distintas aplicaciones al celular, y va a ser capaz ese sistema de hacer las cosas que nosotros le ponemos la información. Y no va a ser capaz de hacer las cosas que no tiene información para hacerlas. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema buffer, por ejemplo, alrededor de los arroyos, no va a tener capacidad de hacer eso porque le falta esa información, esos programas para, por ejemplo, manejar mejor la cantidad de nutrientes que van. ¿Sí? Y así podríamos pensar en toda la información que ustedes ponen y sacan del ecosistema, del agroecosistema, y eso es un componente, me parece, central como agrónomos, agrónomas o productores y productoras que estamos manejando el ecosistema. Tenemos que pensar mejor qué información agregamos y qué información sacamos del sistema, ¿sí? Que eso no es gratis de alguna manera, tiene impactos importantes la información que tiene o deja de tener el sistema, ¿tá? Entonces acá un poco me parece que mi idea era ponerles ese lente de mirar las cosas de una manera un poco distinta en términos de cómo manejamos la materia, la energía y la información de los sistemas. Y el otro punto central de mi charla es pensar no solo cómo manejamos los sistemas, sino qué producimos de esos sistemas. Entonces, si pensamos eso, ustedes dirían, bueno, producimos leche, ¿sí? O producimos maíz, soja, trigo, carne, como está acá, producen leche principalmente ustedes, pero eso no es lo único que se produce, como hablábamos, y creo que están siendo bombardeados todos los sistemas de producción agropecuarios que no solo producen eso, sino que también producen de alguna manera otros servicios que llamamos ecosistémicos, y esos servicios son, por ejemplo, producir fósforo que va al Sirio de Santa Lucía, o producir gases de efecto invernadero que cambian el clima, o producir erosión y colmatación de los cursos de agua, o producimos enfermedades, o producimos enemigos naturales, o perdemos materia orgánica, o producimos materia orgánica, o producimos ríos limpios, o producimos ríos contaminados, dependiendo de lo que ustedes hagan. Y entonces aparece esta idea de servicios ecosistémicos, y están los servicios de aprovisionamiento que están acá, que son, por ejemplo, la leche, ¿sí? las materias primas que sacamos, pero están estos servicios de regulación y soporte, o regulación y apoyo, como se llaman, que son todas las cosas que hacen funcionar al sistema. Para dar estos servicios tenemos que canalizar parte de la energía para ahí, y es lo que hablábamos antes, y también aparecen un montón de servicios que llamamos culturales, ¿sí? De recreación o de bien asociados al bienestar de las personas o a la investigación. Entonces, cada vez más ustedes tienen que pensar de que no están cosechando solo leche, ¿sí? O plantas, o vacas, depende de lo que vendan, sino que están también cosechando todo lo que produce ese ecosistema. Ustedes y la sociedad entera va a estar cosechando y mirando lo que producen. ¿Qué ha pasado históricamente? Que diseñamos nuestros sistemas para producir servicios de abastecimiento, la leche, la carne, los granos, y no para producir servicios de regulación y soporte. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que generamos un deterioro de la salud del sistema, y eso hace que tengamos menos servicio de regulación y soporte.
¿sí? Que tengamos menos, por ejemplo, que tengamos menos nutrientes en el suelo, que tengamos menos materia orgánica, que tengamos cárcavas, ¿sí? Esos servicios que nos daba antes el sistema de tener un buen suelo, ahora no lo tiene, que tengamos polinizadores o enemigos naturales y ahora capaz que no los tenemos, como nos mostraban recién. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, perdemos servicios de soporte, perdemos regulación del sistema y deberíamos producir menos alimentos, pero no, al contrario de eso producimos cada vez más leche, cada vez más granos, y eso pasa porque agregamos cada vez más insumos, ¿sí? Entonces reponemos esa pérdida de servicio de regulación con insumos, ¿sí? Perdemos, dejamos de salir a correr y comer manzanas y tener una salud razonable, y entonces empezamos a depender cada vez más de pastillas para seguir rindiendo más, ¿sí? Y hay una especie de, me parece a mí, frenesí a veces de, bueno, queremos producir más, queremos sacar la mayor cantidad de litros de leche por hectárea, la vaca que produzca más, y la leche no es lo único que importa, ¿sí? Porque tal vez la vaca más productora o la hectárea más productora de leche de Uruguay sea la que también más contamina el río Santa Lucía, y yo me quiero bañar en el río, ustedes se quieren bañar, mucha gente se quiere bañar y tomar agua, y entonces no se trata solamente de producir leche, sino de balancear y producir todas las cosas que queremos, todos los servicios al mismo tiempo. Y entonces eso es una de las cuestiones centrales que está pasando. En esta concepción de los servicios ecosistémicos podemos mirarlo a distintas escalas, y entonces es una cosa que les quiero traer. Los servicios ecosistémicos, estos de regulación y soporte que hablamos, afectan la escala local directamente, afectando por ejemplo, la compactación del suelo, ¿sí? O afectando la cantidad de nutrientes en el suelo, y entonces eso va a afectar la propia producción de ustedes, y entonces en estos servicios de regulación y soporte, la fertilidad, el control de plagas, polinizadores, que afectan la producción de leche, ustedes van a estar preocupados seguramente en que se conserven, y podemos hacer cosas para eso, pero hay un montón de otros servicios que afectan a la comunidad, que son los regionales, y que ya va a estar el resto de la gente preocupada en que ustedes los den, o si los dejan de dar esos servicios, bueno, poner reglas como nos mostraban hoy Walter más al principio, ¿sí? Y también hay otros servicios de regulación y soporte que afectan a todo el planeta, como los gases de efecto invernadero o la conservación de la biodiversidad, y entonces también, como nos traba Walter hoy, hay gente preocupada en otro lado del mundo que nos va a comprar o no comprar nuestras cosas según cómo afectemos algunos de estos servicios que afectan a la regulación y soporte de todo el planeta, ¿sí? Entonces, conceptualmente, lo que deberíamos de pensar, más allá de las cuestiones de fluentes y ciclo de nutrientes, que ustedes lo conocen muy bien, es cómo es el flujo de energía en el sistema, ¿sí? Que entonces está entrando un montón de energía que debemos usarla para producir granos, carne, lana, leche, pero también, ¿sí? La llevamos, esa energía del sistema, pero también deberíamos dejar parte de la energía en el sistema para todos estos servicios que hablamos. Y entonces cuando hacemos eso, desde el vamos diseñamos lo que llamamos un sistema de producción con múltiples objetivos de producción, ¿sí? Yo diseño mi sistema no pensando y me siento, bueno, a ver cuántos litros de leche voy a producir, sino voy a decir, bueno, voy a producir tantos litros de leche, quiero tanto, pero quiero tener un suelo así, quiero tener un agua de esta manera, quiero emitir tantos gases de efecto invernadero, quiero tener estos polinizadores, quiero tener tanta materia orgánica en el suelo, y entonces diseño mi sistema pensando en muchos objetivos. Y obviamente es más difícil que diseñar un sistema donde solo quiero producir leche, ¿sí? Y generalmente a base de muchas pastillas. Pero bueno, esa es la agronomía de la cosa que me parece que tenemos que empezar a pensarla un poco mejor, ¿sí? Y una cuestión interesante para terminar es que no debemos confundir, digamos, muchas veces el paradigma que a mí me parece que es el actual, que es que seguimos con un enfoque reduccionista, pensando en los litros de leche, en los kilos de fardo, o en los kilos de grano o de carne que exportamos, y entonces generalmente buscando eso uso muchos insumos para lograrlo, mucha ración, o mucho fertilizante, o mucho manejo de fluentes, o lo que sea, ¿sí? Para de alguna manera poner parches a cuestiones ambientales que veo, ¿sí? Lo cual me parece perfecto que se manejen efluentes, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que hay una cosa previa a eso, ¿sí? Que no es que, bueno, yo produzco con un objetivo determinado y todos los problemas que genera al costado los trato de alguna manera tapar con más insumos, ¿sí? O con más tecnología de insumos, sin incorporar de alguna manera información o diversidad. Sigo trabajando con baja diversidad en mi sistema, entonces eso me provoca flechas rojas por todos lados y las trato de alguna manera de taparlas. Sigo teniendo bajo uso de tecnología de procesos. Hoy el lobo de Carlos Perdomo nos decía, perdona, te digo lobo todo el tiempo y no sé si, pero no importa. El lobo Perdomo, lo conocemos todos,
nos mostraba, bueno, hay que arar y dar vuelta, y es una pastilla, ¿no? Es un remedio que tenemos para alguna cosa que estamos haciendo mal, que es que tenemos mucho fósforo en superficie. Y después nos planteaba alternativas un poco más interesantes, bueno, no fertilicemos y usemos lupino. Bueno, ahí es un poco la diferencia entre tomar pastillas y salir a correr y comer manzanas, ¿no? Entonces hacer un ecosistema más saludable que no precise luego del laboreo, ¿sí? O del invertir ese pan. Entonces, pensar más en tecnología de procesos y, por supuesto, sacar esa visión cortoplacista que muchas veces tenemos de los sistemas de producción. Entonces, tenemos que enfocarnos en un nuevo paradigma, me parece a mí, de sistemas de producción, que ya lo planteaba Walter desde el inicio, que es que tenemos que tener un enfoque de todo el sistema, tenemos que mirar el sistema como un todo, ¿sí? Todos los servicios que produce ecosistémicos, no solo aquellos que vendemos y tienen hoy precio, porque los otros tienen mucho valor, por más que hoy no tengan precio, tienen un valor importante y la sociedad los valora y nos mira y nos juzga con esas cosas que hacemos. Entonces hay que pensar en las cosas que tienen precio, pero también en las que tienen valor, ¿sí? Entonces un enfoque sistémico, un uso racional de los insumos, obviamente vamos a usar insumos, nadie está diciendo que no, los tenemos que usar, la tecnología es súper bienvenida, pero con un uso racional de esa tecnología, ¿sí? No irnos a vivir de alguna manera empastillados, ¿sí? Entonces tenemos que, para eso, para lograr eso, tenemos que aumentar la diversidad de los ecosistemas. Pensemos en la información que tienen los sistemas, que tenemos que aumentarla, los procesos, la capacidad de hacer cosas que tenga, aumentar la tecnología de procesos, ¿sí? Aumentar el uso de la cabeza, como digo yo, usar más el coco y menos la billetera, que son los insumos, ¿no? Que es rápido, pero muchas veces no soluciona los problemas de fondo, y tener una visión un poco más de mediano plazo de qué es lo que pasa con nuestra estabilidad en la producción y los servicios que producimos al resto del ambiente. Y bueno, para terminar entonces, pensar esto, los puntos o los mensajes finales, pensar que trabajamos en ecosistemas, recordar que hay que incluir los principios ecológicos en el diseño de los sistemas lecheros, tenemos que disminuir al máximo las flechas rojas, todo lo que podamos, y ahí es interesante pensar en qué cosas podemos hacer para que aumenten las cajas, para que aumente la materia orgánica del suelo. La cuestión espacial, ¿sí? Hoy no lo hablé mucho, pero la cuestión espacial de concentrar los nutrientes siempre en la sala de ordeñe es un problema biogeoquímicamente, que, bueno, podemos resolverlo con manejo de fluentes, pero también tendríamos que tratar de pensar todo lo posible qué podemos hacer para no concentrar, ¿sí? Nutrientes en algún lugar. Siempre que concentramos, generamos un problema ahí, porque se concentran, y una falta en donde se van los nutrientes, así que es un doble problema que tenemos que solucionar. Tenemos que pensar en este tema de la energía, cómo canalizamos la energía del sistema para que funcione mejor. Pensar en la información, somos manejadores de información de los agroecosistemas y tenemos que pensar muy bien cuando sacamos información, ¿sí? Cuando eliminamos esa vegetación natural que cumple funciones o cuando ponemos vegetación nueva, tenemos que pensar un poquitito los riesgos que tenemos con eso. Diseñar los sistemas con esta idea de múltiples servicios, esta idea de paisajes multifuncionales, paisajes que dan muchos servicios al mismo tiempo, y pensar en que casi toda la evidencia que tenemos es que una vez que logramos eso, sí, en general hay sinergias, o sea, mejoramos el ambiente y también la producción al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Quedo disponible para preguntas.